Bien, de acuerdo a las intenciones formativas del curso y a las condiciones actuales de confinamiento por COVID-19, ¿hasta qué punto y de qué manera estas intenciones formativas se pueden llevar a cabo? Bien, para empezar, para empezar tendríamos que llevarlas a cabo desde nuestras casas, hacer programaciones didácticas de las tecnologías para el aprendizaje y conocimiento, además de contar con la habilidad y la aptitud de comunicarnos con los maestros de la institución para que ellos nos guíen y tener una buena gestión para así realizar las prácticas desde casa, hasta los niños. También utilizando las TICs, videollamadas, presentaciones, dinámicas necesarias para poder crear contenido innovador y significativo. ¿Qué se tendría que hacer para ello? Primero, tendríamos que tener una buena organización, tanto en las actividades como en las asignaciones que nos encargan los maestros. Para ello, podemos estar en constante comunicación tanto con los maestros como con los compañeros y tener el conocimiento de cómo usar y cómo aplicar las TICs. También está el trabajo en conjunto con los mismos compañeros, las tecnologías para dinamizar la metodología, la didáctica y asimismo desarrollar contenidos innovadores. Por último, ¿qué tipo de limitaciones podríamos llegar a tener? Para esto se presentan los siguientes casos. Inexistencia de una estructura pedagógica completa con procesos cognitivos y técnicas de aprendizaje. Siguiente, la disciplina y constancia que se requieren en la formación a distancia es mayor. Por último, una mala conexión de internet, fallas en el equipo o material de trabajo. Esas pueden generar retrasos e interrupciones. Buenos días. Somos el equipo de Carla y Omar, Carla, Ana y Omar. Vamos a realizar unas preguntas sobre la inclusión y la inclusión, ¿y qué era la otra palabra? Adecuación. Y la adecuación curricular. Si quieres leerle tú la primera pregunta, lee tú la primera. Ok. Sí, maestro. Queríamos hacerle la primera pregunta, que es adaptación. Para usted, ¿qué es adaptación y adecuación curricular? Sí. Generalmente estas cuestiones de las adaptaciones, estos términos se usan muy comúnmente como sinónimos. De hecho, los ves en internet y en general en el uso coloquial, y se usan casi como si fueran términos similares. Las dos hacen referencia a modificaciones, cambios a la hora de llevar a cabo las actividades de las clases o en el currículum, ¿no? En el caso, de hecho, la misma palabra adecuar y adaptar, adecuar más bien se refiere a qué aspectos de la planeación tú vas a proponer o hacer para que los chicos aprendan mejor, para que dependiendo de sus circunstancias, entonces más bien obedece a eso. En el otro sentido, la adaptación más bien es ajustar alguna serie de actividades para que chicos, por lo general, es más aplicable cuando son muchachitos o personas que presentan alguna, bueno, discapacidad, por así decirlo, o algún problema, o para hacer accesible o más individualizado lo que es el aprendizaje. Pues todos estos cambios y modificaciones, hay unas que son de tipo de acceso y hay otras que son de elementos básicos del currículum. Entonces son dos, ¿no? Las primeras, por ejemplo, lo que es el acceso, que generalmente son las que más se utilizan. El acceso pues tiene que ver con darle esos recursos, elementos para favorecer, ya sea, no sé, los niños que tienen o las personas que tienen algún problema auditivo, pues darles, ¿cómo se llaman? Los aparatos estos para sordera, o por ejemplo los que tienen alguna discapacidad visual, pues acercarlos, usar más el lenguaje de señas. Entonces, hay una serie
Y de hecho también hay aparatos para, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Para pasarlo a braille. Entonces, a braille. Esas son las adecuaciones de acceso. Los tipos de acceso, pues muchas son las rampas que hay en las... De hecho, ustedes en la escuela ahí pueden darse cuenta que hay una rampa, ¿no? Pero Sí, muchas veces se quedan en ese tipo de adecuaciones de acceso, pero todavía y va no más hay... allá. Ajá, esa es la parte más interesante, pues, que todavía no entramos a hacer de los elementos básicos, de los elementos del currículum. Es decir, qué cambios podemos hacer en los contenidos, en las actividades, en la metodología y en la forma de evaluar, porque muchas veces las evaluaciones no a todos sobre todo las evaluaciones estandarizadas, pues, el mismo tipo de evaluación, y no consideran que hay algunas personas, por ejemplo, que tienen ciertas dificultades, entonces, y a la hora de evaluar, a todos nos va igual, ¿no? Entonces, Parejo. sí, es parejo, entonces, es más bien habla sobre ser más equitativo y no igual, ¿no? Entonces, todos esos son los cambios que se hacen. Y la mayoría de los cambios son más de acceso. Todavía no entra, todavía seguimos haciendo más adaptar que adecuar. Entonces, eh, no sé, alguna otra cuestión. Entonces, en su opinión, significan lo mismo, Se, adaptaciones se, y se, adecuaciones. no, más bien se utilizan Ujú. comúnmente la gente se utilizan como sinónimos, pero más bien Mm. adecuación tiene que ver con hacer cambios, pero ya en la planeación, ¿sí? Hacer cambios más en el plan y programa. Y la adaptación más bien se refiere a aspectos, eh, cambios para ajustar a las necesidades, muchas veces con niños con alguna discapacidad, realmente se aplica ahí. Aunque lo más adecuado sería usarlo como una adecuación, o sea, hacer adecuaciones. Por ejemplo, ahora en esto de la contingencia, nosotros para la clase de ustedes nos basamos en un plan y programa de estudio de que manda la de GESPE, que es del 2018. Y cuando nosotros nos tocaron, hiciéramos la planeación para las clases, pues están diseñadas las actividades para un contexto presencial. Entonces sí se Sí, tuvieron que hacer algunas adecuaciones ahí. O sea, porque pues, por ejemplo, en las dinámicas, ¿no? Ya no se podían llevar a cabo ciertas cosas. Ahí se tuvo que cambiar mucho eso. Ahora, eh, todavía adaptaciones así con algún muchacho con alguna característica, sí todavía hace falta esa área, ¿no? Para trabajar. Nosotros en la maestría unimos a una compañera que tenía problemas, ¿cómo se llama? cognitivos. Auditivos. Y pues había un intérprete de señas mexicanas, Ujú. y era el que se encargaba ahí de hacer eh, ahí se tuvieron que hacer adaptaciones, ¿no? Entonces, no sé, algún otro punto. Sí, de hecho vamos muy bien. Aquí tenemos otra tercera pregunta que más que nada nos podría dar un ejemplo de cuándo hablamos de adaptaciones y cuándo hablamos de adecuaciones. Un ejemplo, ya sea cuando estamos en clases presenciales o si se le ocurre una por esto del confinamiento del COVID también se puede dar. Sí, por ejemplo, a ver, ¿cuál podría ser una adecuación? Por ejemplo, eh, pues una así en específico, pues como te decía yo, una adecuación sería en el plan y programa, por ejemplo, no sé, una dinámica que en clase, por ejemplo, no sé, a la hora de hacerla de manera virtual, pues, por ejemplo, había una actividad que de hecho, que tenían que relatar una autobiografía, no sé si se las dejé, ¿no? Creo que les dejé hacerse una autobiografía en el que se relataban cuáles eran los obstáculos con los que tenían ustedes que necesitaban para haber llegado a donde están. Entonces,
pues dentro de la actividad venía compartir en el grupo eso para encontrar aspectos en común. Pero aquí pues va a ser complicado. Entonces una de las cambios que voy a tener que hacer ahí es pues a lo mejor compartirla de manera personal por WhatsApp, no sé, ahí. Entonces ahí tengo que hacer cambio en el programa, ¿no? Y por ejemplo una adaptación pues pudiera ser, es que la adaptación ahí necesitaría que ver muchas, por ejemplo un niño que tiene, a lo mejor alguien que tiene dislexia, por así decirlo. De hecho, la palabra dislexia también es un poco, hace mucho ruido, ¿no? Pues no sé, sería hacerle en la clase, sería a lo mejor en lugar de pedirle que copie, pudieras darle las ya hechas para que, o leer el examen, ¿sí? Entonces, esas serían más bien como tipo de adaptación, ¿no? Ujú. Entonces, la otra es más bien cambios en el programa, es decir, la adecuar es ¿qué actividades les vas a dar a los alumnos para que sean más pertinentes, más acorde a sus características, más acorde a sus potencialidades. Y la otra más bien obedece todavía a un aspecto relacionado a la integración, es decir, hacer que él, facilitar que se adapte al currículum, ¿no? Entonces, son términos que se suelen confundir. Pues yo así generalmente lo manejo, yo así lo entiendo, ¿no? Muy bien. No sé si Sí, aclaré está más o menos la perfecto. duda, sí. No, sí, creo que sí, o al menos sí se entendió la idea que adecuación es más que a cambios, a ligeros cambios en el programa, planeaciones, hablando más que nada, Ajá, sí. Y el y, aspecto, ajá, y adecuaciones pues se refiere más a los alumnos para que puedan alcanzar dicho objetivo de una clase o de un curso. ajá, ok, sí. Ah, ok. Muy bien, Muy bien. perfecto. Está bien, pues esperemos Profe, que... y además de ya creo que ya para finalizar, además Sí, de las adaptaciones o adecuaciones que hizo para la nueva modalidad, sí. en este ciclo, ¿ha hecho otro tipo de adaptaciones o adecuaciones? En este cambio serían adecuaciones, ¿no? Sí, ajá, adecuaciones, sí, exacto. Pues generalmente me he quedado más bien en las dinámicas, qué dinámicas, cómo se pueden llevar a cabo. Más Por la bien ha modalidad. sido así, sí, en cuanto a los contenidos, por ejemplo, cambiar algún contenido, alguna cosa así, ahí no. Ha sido más bien en la metodología, pero eso ha sido, ¿no? Okay. Y ¿No de, le da, dilo, le da dilo. clases de los nuevos grupos, le da clase a alguno de los más abajo, ¿A de primer quién? semestre? De primer semestre no, fíjate. Nomás es No, no. a tercero y a ustedes de quinto. A de quinto estoy con el grupo de historia y con ustedes Sí. los de matemáticas, y en tercero estoy con con el grupo de español 3. Son los que No. estoy. Y hacer toda una adaptación así especial con alguna característica no hace, es que ahí sí es importante. De hecho, conocer todavía, porque hay Los muchachitos alumnos. que, ajá, no conocemos Sí. todavía realmente si alguno de ustedes tiene algún tipo de problema en específico. Necesidad. Sí, porque pues hay cuántos muchachos, personas tienen algún déficit de atención y no saben todavía. ¿Cuántos muchachos pueden tener a lo mejor algo relacionado al Asperger, por ejemplo, que son habilidades de comunicación y no sabemos, ¿no? Entonces, No mucho es sabe. ahí tener un diagnóstico que se han quedado más así en adecuaciones, ¿no? Ok, pues eso sería. Ok, maestro. Pues Pues es creo todo. que ya sería todo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, no? Sí. Está bien. Muchas gracias, profe. Ok, entonces, Muchísimas gracias. ¿sabe? La voy a grabar y se las mando ahí Ok. al correo. O te las mando, creo que Ok. por este medio también. Ok, ¿Está está bien? bien. Ahora pues, Gracias, profe. hasta Buenas luego. tardes. A ustedes. Adiós. Bye. Bye. Adiós.